te voy a hacer una pregunta precisa y concisa. ¿Las vacunas sirven, Alejandro Crespo? Sirven, son efectivas, son seguras y salvan millones de vidas todos los años. Y son la estrategia de salud más costo efectiva que hay. No hay nada donde tú puedas poner tu dinero que regrese más dinero en salud que vacunar. Sí sirven. Entonces, hay que organizarse, Sí. hay que planificarse, hay que ir al pediatra. Yo le digo a la gente un truco. Hay que contar, bueno, ya contamos con provacunas, así que bueno. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo episodio de Padres de Verdad, el podcast. Porque ser médico es difícil, pero ser papá es otro nivel. La que acaban de escuchar es la doctora Patricia Correa, ella es especialista en salud ocupacional y madre soltera de 2 chamos. Uno de 7 y uno de 13 que acaban de cumplir años. Así es. Y él es el doctor Alejandro Crespo, pediatra puericultor y padre también de 2 chamos, pero un bebo de 3 años y una beba de 2 meses. Y en este espacio tratamos de crear una comunidad para hablar de paternidad, de la teoría a la práctica. Este episodio de hoy queremos hablar un poco acerca de vacunas. Los mitos alrededor de ellas, si causan o no autismo, si le pusimos vacunas o no a nuestros chamos, aquellas que se ponen en público o en privado, ese tipo de cosas. Yo quisiera comenzar hablando de tu experiencia, Patricia. ¿Tú vacunaste a tus chamos? Sí, pero no. Ay, caramba. ¿Cómo es este negocio? Sí, pero no. Bueno, sí los vacuné. Sí, tuve la intención siempre de vacunar. Okay. Lo que pasa es que no logré todo el esquema completo. Okay. Algunas veces por miedo, algunas veces por un tema económico, por el tema del costo de cada vacuna, porque no alcanzaba, había que decidir qué hacer, a veces hasta por olvido, porque a ti te entregan una tarjeta de vacunación y a veces ni me acordaba dónde lo había colocado. Tenía que buscar las copias de la tarjeta de vacuna, a ver en dónde está, porque es la realidad. Sí, sí, eso se olvida algunas veces. Algunas sí, veces, o sea, no sabes en dónde está y te vuelves un 8 con el tema de tantas vacunas. Ok. Bueno, ahí hay varias cosas. Quizás el tema de la memoria es verdad que a uno se le puede olvidar. No, pero a mí se me olvidó con mi chamo el grande. Es que son una vez yo muchas. agarré, antes de llevarlo por una consulta, que le tocaba su control y yo, ¡ah! ¿Cómo va yo a este muchacho? El hijo Alejandro bueno, le falta una vacuna, y si qué te horrible. pasó a ti, imagínate a otro Por cristiano. eso puede suceder, por eso uno trata en la medida de lo posible de anotar, por ejemplo, la tarjeta de vacunas uno anota en bolígrafo cuando ya la vacuna se puso en la fecha que corresponde y después anota al lado al lápiz cuando toca volver. Y en esta época digital uno trata de hacer recordatorios a las madres de cuándo les corresponde volver. Bueno. Ya sea un WhatsApp, un correo o algunas cosas que se pueden automatizar, pero no todo el mundo lo hace, pero eso es una cosa útil. Y que la tarjeta se pierda, eso es muy frecuente, a la gente se le moja, se le quema, se le pierde. Se le pierde, olvidas dónde la colocaste. Yo últimamente, a la gente siempre le tengo su tarjeta que le da el Estado venezolano, la de cuando van al consultorio, tengo una tarjeta aparte y ahora la estoy empezando a mandar digital al WhatsApp porque bueno, si se te pierde el WhatsApp ya también es más complicado en esta época que el teléfono es parte como de la vida de uno, ¿no? Todo tan digital, por lo menos la tienes ahí en el correo, sí. Qué sé yo. El otro tema que tú me decías es el tema económico y a mí me gusta mucho que hayas traído eso a colación porque definitivamente hay una verdad no dicha suficientemente que es que las vacunas no son caras. Más caro es estar enfermo, chamo. Las vacunas realmente son la estrategia más costo efectiva en salud. ¿Cómo es eso en cristiano? Si usted mete dinero en vacunar, va a recuperar más dinero de que si, por ejemplo, inviertes en hacer plazas públicas, en hacer escuelas e incluso en que hacer hospitales. Si tú construyes un preescolar, por ejemplo, cada dólar que inviertes en eso te va a regresar $3 a lo largo de la vida. Y si construyes un hospital o formas un médico, eso te va a regresar entre 7 y $12 a lo largo de la vida de una persona. Pero si tú vacunas a un muchacho y inviertes $1 en esa vacunación, ese dinero te va a regresar entre 16 y $44 por dólar invertido. No hay ninguna otra inversión que retorne más dinero en temas de la salud que la vacunación. Entonces vacunar no es caro. Caro es estar enfermo.
Y todas las consecuencias y todo el estrés y todo lo que trae, todos los medicamentos, no, terrible. Eso es angustiante. Pero hay que aclarar, hay que clarificar esos miedos que hay en torno a la vacunación. Okay. Y también que se pueda comprender, y por eso el motivo de este episodio de hoy, de la importancia y de lo que representa la vacunación en la vida de nuestros chavos. Sí, y yo agradezco definitivamente a Provacunas por darnos la oportunidad hoy de hablar de esto, porque hay una cosa que uno que es pediatra y se ha acostumbrado a dar conferencias de vacunación se sabe de memoria. Todo aquel que me ha visto me da una conferencia sabe que yo abro diciendo esto, pero la mayoría de la gente no lo sabe. La vacunación ha salvado más de 150 millones de vidas en los últimos 30 años, a razón de 4,8 a 5,2 millones de vidas todos los años. Esto en dos platos es que hace 30 años, todos los años se morían niñitos menores de 5 años alrededor del mundo en un número que es cercano a 13 millones. O sea, hace 30 años, 13 millones de niños menores de 5 años se morían todos los años. Hoy, ese número se ha reducido a menos de 6 millones de niños. ¿Por qué? Principalmente porque hoy los niños se vacunan. En los últimos 30 años han aumentado la cantidad de vacunas disponibles y han aumentado la cantidad de niños que porcentualmente se vacunan. Entonces, hoy se mueren mucho menos niños, principalmente porque no se mueren de sarampión, por ejemplo, que se morían mucho antes, de difteria, que se morían mucho antes, y que son enfermedades que totalmente son prevenibles gracias a la vacunación, pero también se mueren mucho menos de diarrea, que es parcialmente prevenible por las vacunas, porque no todas las diarreas las evita la vacuna, pero algunas sí. De neumonía, hoy se mueren muchísimos menos niños por neumonía que antes, principalmente gracias a que se vacunan, de meningitis y como eso, de muchas enfermedades. Entonces, hoy sobreviven todos los años 5 millones de niños alrededor del mundo anualmente, gracias a que esos niños están vacunados. Y mucha gente, sobre todo nosotros que hemos visto que la gente ahora no se enferma de esas cosas, deja de creer en la vacunación porque no ven a la gente enfermándose. Por supuesto que si tú nunca has visto sarampión en tu vida, no vas a creer que hace falta vacunar a un niño para que no le dé sarampión. Pero si tú vives, por ejemplo, en algunos lugares del África subsahariana donde muchísimos niños se mueren por culpa del sarampión, ahí le tienes miedo a la enfermedad y vacunas. Lo que pasó aquí entre 2017 y 2019, que hubo muchísimos niñitos que se enfermó de sarampión y ahí hubo mucha gente dispuesta a vacunar a sus hijos. O lo que pasó en 2008, por ejemplo, con lo que llamaron la gripe porcina, esa influenza que hubo una epidemia más o menos parecida a la del COVID, hizo que los ambulatorios se llenaran de gente deseosa de ponerse la vacuna contra la influenza. Y hoy, que sigue habiendo influenza, no hay tanta gente deseosa de ponerse esa vacuna porque, bueno, no hay el temor a la enfermedad. Pero ahí es clave el tratamiento de los datos. O sea, que esta información llegue, que esta información se visibilice, porque definitivamente los números no mienten. Y es una forma de poder hacer ver que es una realidad y que la presencia de las vacunas pueden salvar vidas, mejoran, por supuesto, la presencia, la no presencia de patología, porque claro, es lo que tú dices. O sea, si tenemos tanto tiempo sin ver sarampión o lo que sea, es porque ha habido ya toda una estrategia que tiene que ver con la vacunación y que ha hecho que sean enfermedades que ya prácticamente olvidadas o no se ven. Por supuesto, la incidencia ha disminuido bastante. No te puedo mentir, yo soy médico, pero me daba miedo con vacunas como la del meningococo. ¿No se la pusiste a los chamos? No. ¿Por qué? Porque me dio miedo, ya te dije. Pero ¿miedo a qué? Lo que pasa es que, claro. Mira, acuérdate que soy médico, pero soy mamá. Entonces a veces tengo una confrontación ahí de que si lo hago, no lo hago, si lo hago. Ojo, yo coloqué el resto de las vacunas, pero hubo unas que no las coloqué por miedo y otras porque no me alcanzaban los cobres. O sea, o era una cosa o era la otra. Sí, y eso es una decisión lamentable a la que uno se tiene que enfrentar. O sea, uno no debería enfrentarse a la decisión de si vacuno a mi hijo o compro la comida. Exactamente. Si vacuno a mi hijo o le pago la escuela. Eso debería estar ya garantizado. Debería estar garantizado. El Estado venezolano tiene, y bueno, en el mundo hay una cosa que se llama Programa Ampliado de Inmunizaciones, el PAI, que incluye las vacunas como básicas, por decirlo de alguna manera. O sea, no están todas las vacunas ahí, ojo. En Venezuela en este momento no. Okay. Si tú vas, por ejemplo, a Japón, que tiene uno de los programas de vacunación más completos del mundo, ahí está prácticamente todo para todo el mundo o para quienes corresponden. En Venezuela, lamentablemente, no. Y, por ejemplo, en el año 2017 para acá, o sea, hace ya 8 años, Venezuela dejó de poner algunas vacunas que antes ponía. Por ejemplo, tu chamo grande... Que estaban en el PAI, en el programa... Ampliado de inmunizaciones. Por ejemplo, tu chamo grande probablemente sí recibió de recién nacido la vacuna contra el rotavirus y se la pusieron en un ambulatorio. Pero tu chamo pequeño... sí.
seguramente no estaba disponible porque él nació pues ya en 2018, 19, ¿es él? 18. 2018, ya la vacuna la habían dejado de poner en los ambulatorios en el año 2017. Esa la tuve que pagar. Esa la tuviste que pagar. Bueno, todo se paga, no existe almuerzo Bueno. gratis. Uno lo paga ya sea Todo con los tiene- impuestos todo tiene o lo paga de bolsillo directamente. Claro, Entonces, sí. en la salud, yo estudié gerencia en salud y es una cosa que es aburridísima, pero a mí me gusta y la gente no lo entiende muy bien y yo trato de explicarlo. En la salud hay una cosa que se llama gasto de bolsillo, que es, ok, ¿cuánto tengo que terminar pagando yo cuando voy al médico, sacármelo del bolsillo y pasar la tarjeta o pagarlo en efectivo? Que en Venezuela es uno de los más altos del mundo. El gasto de bolsillo en salud en Venezuela supera el 60%. O sea, tú vas para el hospital y ahí está el médico que no te va a cobrar, la enfermera que no te va a cobrar, la cama, las paredes, pero tienes que pagar el antibiótico, la inyectadora, etcétera, cosa que no está bien. Con las vacunas pasa lo mismo. Hay algunas que están disponibles en el PAI, que vas al ambulatorio y ya las pagaste con los impuestos, no es que son gratis, y hay otras que hay que pagar de bolsillo. Y por supuesto, buena parte de la población, lamentablemente, no tiene capacidad de pagarlas hoy. Lo ideal es que todo estuviese en el programa de vacunaciones en el ambulatorio porque la hayas pagado poquito a poquito con tus impuestos a lo largo de la vida. Pero como eso no está sucediendo, hay algunas que hay que pagar de bolsillo y uno debe tratar de mirar eso, de que bueno, es mucho más caro tener el niño, por ejemplo, con meningitis, Dios cuida a tus hijos, ojalá nunca les dé, pero si les da meningitis terminas pagando el costo de la enfermedad, pero también una cosa que se llama costos asociados, porque si tú dejas de trabajar para atender a tu hijo en el hospital o en la clínica, estás dejando de producir dinero. Pero también si tu hijo, Dios lo cuide, termina con meningitis, después una secuela a la meningitis, tiene que ir para el neurólogo para el resto de la vida, puede que ande en una silla de ruedas porque va con alguna discapacidad o tiene que terminar en una terapia física o neurológica y eso hay que pagarlo de bolsillo. Entonces es mucho más caro enfermarse que haber pagado la vacuna en su momento de bolsillo. ¿Qué debería ponerle el Estado? Esa es otra historia. Pero nosotros no vamos a resolver si el Estado la ponga o no. Sí. Tenemos que resolver la realidad de nuestros hijos y es que hay unas vacunas que están en el ambulatorio y otras que no. Y esas que no hay que pagarlas de bolsillo y son una buena inversión. No hay que pensar que son un gasto, son una inversión. Yo lo que pienso es que ustedes que van de primera línea, ¿no? Con el tema de lo de las vacunas, yo como madre y con esa experiencia, yo me volví un 8. O sea, menos mal que ya lo están haciendo digital y que hay amables recordatorios, porque, o sea, tú ves y te enredabas con la fecha. Entonces, a veces creo que también esa oportunidad se pierde, lo que llamamos esa oportunidad perdida. Esa oportunidad perdida, porque, bueno, obviamente no entiendes el cuadro, hay dispersión, bueno, están los focos en donde, bueno, a veces tienes que derivar, que no debería ser así, el dinero para otra cosa en vez de para la vacuna, pero aquí tenemos un esquema bien chévere que nos presenta nuestro patrocinante de hoy, que es ProVacuna, en donde nos muestran las diferentes vacunas en los diferentes tiempos y qué chévere que uno pueda recibir del pediatra como lo haces tú, Ale, soy protagonista de eso con mi chamo, que uno pueda tener todo un esquema, que uno pueda entender bien cuáles realmente son, porque yo ya ni me acuerdo. Sí, eso es enredadísimo. Es enredado. Entonces, una de las cosas que yo quisiera decir hoy, te lo digo a ti, es que sea un poquito como más pedagógico. Pana, porque uno se vuelve un 8 con tanta vacuna, que si entonces puede ir el refuerzo, que si no, que si es a los 5 años, que si después, que si perdiste la oportunidad. Bueno, las vacunas no se pierden, eso es algo importante. Si usted arrancó un esquema, en algún momento lo puede terminar. Y si no lo has arrancado con la enorme mayoría de las vacunas, en algún momento la vas a poder poner. Entonces, quizás hay que saberse que de recién nacidos los niñitos deberían salir del lugar donde nacieron con 2 vacunas. Una de la hepatitis B, que se debe poner en las primeras 12 horas de vida, y una de la BCG, que es la que ponen en el bracito, uno le sale la cicatriz. Eso debería estar disponible en el sector público, en hospitales, ambulatorios, pero también en las clínicas. Luego, cuando el primer año de vida, uno va básicamente todos los meses al pediatra y es más fácil que uno les recuerde, mira, le tocan las vacunas el mes que viene, le tocan este mes, porque tocan, palabras más, palabras menos, a los 2, 4 y 6 meses, la pentavalente, la poliomielitis, la rotavirus y la neumococo. Se añade a los 6 meses la de la influenza o gripe estacional, después puedes volver a los 9 meses con la del meningococo, que fue la que a tu chamo le faltó, y luego al año tocan otra vez 4. La del sarampión royal paperas, la de la fiebre amarilla, la de la hepatitis A y la de la varicela o lechina. Ya no hay que hacer fiesta de lechina. No, todo eso hay que anotarlo. No. Sí, lo que uno debe saber es que los primeros 2 años de vida toca vacunas con mucha frecuencia. ¿Y por qué? Porque los niños están, por decirlo de alguna manera, entrenando su sistema inmunológico y hay que hacerle recordatorio con frecuencia. Cuando uno ya está más grande, no necesita
tanto recordatorio desde el punto de vista inmunológico, porque ya tiene un sistema un poco mejor construido, mejor consolidado y no necesita con tanta frecuencia la vacunación. Sin embargo, anualmente, idealmente, hay que ponerse la de la gripe, por ejemplo, la vacuna de la influenza estacional. Y a los 5 años tocan refuerzos de casi todo. Y entonces con eso, el primer año caratico. A mí los refuerzos se me olvidaron. Al año y medio unos refuerzos y a los 5 años se me otro. olvidó, de verdad, ¿ves? Ni siquiera a los 5 años ahorita, tu chamo tiene 7. Vamos a vacunarlo, ya lo propuse. Ok, chévere. Bueno, porque me dices que sí se puede hacer, o sea, que nunca es tarde. No se pierden, las vacunas no se pierden. Sí, no, de verdad que a mí se me olvidaron. Y cuando lo fuiste a inscribir, por ejemplo, para preescolar, ¿no te pidieron una constancia de niños sanos que incluyese el tema de la vacunación? No me acuerdo. Dori. No, mira. Estaba dando la vuelta en la pecera, Dori. Con el chamo grande sí, pero estaba haciendo idea con el más pequeño y no recuerdo, pues, porque también he visto que hay colegios que no lo hacen, que no piden. Eso no está bien. Deberían, para escolarizar un chamo. Un unísono. La norma dice en Venezuela que para escolarizar un niño, o sea, para meterlo en el preescolar y luego en la escuela, debe tener una constancia de niño sano. Y la constancia de niño sano que emite el pediatra debe incluir que lo examinaste, que estás seguro que no tiene parásitos, no tiene anemia, entonces le hiciste unos exámenes y que le revisaste la tarjeta de vacuna y que tenga las vacunas completas. Entonces, para llegar, por ejemplo, al primer nivel de la escuela o el preescolar, en teoría los niños deben haber recibido las vacunas de los 2, 4, 6 meses, la de los 9 meses, la de los 12 meses y el refuerzo del año y medio. Entonces, si usted se puso a su niño el primer año de vacunas y después entre el año y los 2 años lo vacunó, ya lo puede inscribir al preescolar a los 3 años, que es la edad a la que debería iniciar el preescolar. Y si inició en el maternal, igual, se inicia en teoría a los 2 años y debería tener su tarjeta de vacunas completa. Para la escuela, en teoría, o sea, el primer grado, deberían hacer lo mismo. Las escuelas pedir un control de una constancia de niño sano que incluya que el niño está vacunado, porque a los 5 años tocan unos refuerzos. Y el primer grado toca a los 6 años. Entonces, si usted antes en preescolar le pidieron la tarjeta de vacunas, debería haberle puesto todo. Y si no, está tiempo de ponérselo. Y si antes de los 6 años, o sea, primer grado, le piden la de los refuerzos, ya está listo. A mí me encantaría leer en los comentarios a ustedes que nos están escuchando, que nos están viendo, si le colocaste los refuerzos a tu chamo y si en el colegio te pidieron esa tarjeta de vacunas. La teoría suena tan bonita, ¿verdad? Sí, realmente. Porque para cumplir con todo esto y cubrir todos estos flancos, todos estos lados, son estrategias que son en diferentes puntos. Claro, la idea es fortalecer lo que es la vacunación y por supuesto el sistema inmunológico de todos nuestros chamos, pero obviamente hay varios tópicos que hay que tocar, abordar para que se pueda llegar a ese fin. Sí, también hay un problema en este momento que probablemente quienes comenten que no lo hicieron o en este momento no están completos, representan la mayoría de la población. Cuando uno saca los datos de la Organización Panamericana de la Salud respecto a la vacunación en Venezuela, los niños cuando cumplen 2 años en este país, más del 50% no tienen todas las vacunas que les tocan a esa edad. O sea, la mayoría de los niños venezolanos hoy, lamentablemente, no tienen todas las vacunas que les tocan. Y por eso uno hace un esfuerzo para explicar, para decir que son buenas, que son seguras, que son efectivas, que salvan vidas y recordarle a la gente que hay que irlas a poner. Precisamente para que ese número que está por debajo de 50 suba hasta el ideal, que es 85% con algunas vacunas y 95% con otras. O sea, hay muchos niños que les falta vacuna. Y por eso es que ustedes ven a veces en la escuela, por ejemplo, no que hay jornada, que van a venir la gente de la Corporación de Salud del Estado a vacunar aquí en la escuela, en el preescolar, para que le pongan las que le faltan. Entonces, bueno, es una manera de recordarle a la gente que ya a esta edad tienes que ponerle los refuerzos, tráelo. Pero lo correcto es que la gente pues vaya al pediatra por lo menos una vez al año, ahí se le recuerda, te falta esto, y se ponga lo que falta, lo de las oportunidades perdidas. Si el muchacho fue para el consultorio por otitis, hay que revisar la tarjeta de vacuna. Porque si le falta algo, le dices a la mamá, mira, acuérdate que esto falta. Porque seguramente cuando tú vas con tus niños enfermos hoy, no lo revisan. Ah, bueno, no, porque eso vas a la emergencia. Porque en la emergencia eso no lo revisan, es verdad. Por eso es que hay que ir al control de niños sanos. Sí, eso es más de la consulta. Sí. Eso es más de ese momento. Te voy a hacer una pregunta precisa y concisa. ¿Las vacunas sirven, Alejandro Crespo? Sirven, son efectivas, son seguras y salvan millones de vidas todos los años. Y son la estrategia de salud más costo efectiva que hay. No hay nada donde tú puedas poner tu dinero que regrese más dinero en salud que vacunar. Sí sirven. Entonces, hay que organizarse, hay que planificarse, hay que ir al pediatra. Yo le digo a la gente un truco. Hay que contar, bueno, ya contamos con provacunas, así que bueno. Yo a la gente le digo un truco. Como los primeros 2 años hay que poner mucha vacuna, hay que hacer una inversión, porque lamentablemente algunas no las ponen en el sector público. Usted puede poner un potecito
Y cuando la gente, ay, tan bello el niño, vamos a bautizarlo, vamos a comprarle una esclava. En vez de la esclava de oro, pongo una platica ahí en el pote para ver si lo vacunamos. Esto es otra estrategia, ya saben. Ay, tan bello el muchacho, vamos a regalarle una ropa. Bueno, si ropita tiene, pero mete esa platica, la ropita en el pote para completar, para ponerle las vacunas. O, en vez de tirar la casa por la ventana para la fiesta cuando cumplen un año, cuando lo bautizan, se hace una reunión un poco más sencilla y de ahí se toma dinero para vacunar. Porque, bueno, los muchachos tienen derecho a hacer su fiesta, es verdad, pero deberían estar vacunados para que no se enfermen. Bueno, es una forma, ¿no? Es una estrategia que puede funcionar. Es una estrategia. Pero así como hay vacunas que son para la etapa de escolaridad, también hay vacunas cuando ya entramos en lo que es la adolescencia, ¿no? Sí. Y aunque hablamos de ellas en episodios previos que pueden ahí aprovechar de mirar, me gustaría igual que hiciéramos ese recordatorio porque a veces ya llegan a los 11 años, 12 años y como que, no, ya nos olvidamos de las vacunas. Sí. Pero no, también hay unas que todavía se pueden colocar. Sí, para empezar que en teoría a los 10 años uno debe ponerse la vacuna, lo que llaman un toxoide. El toxoide tetánico diftérico que debería tener pertussis idealmente se pone a los 10 años, un refuerzo de hepatitis B también se pone en la adolescencia, la Gardasil o vacuna contra el VPH, que es el virus de papiloma humano, que fue la que hablamos en el capítulo de sexualidad en la adolescencia, esa se pone a partir de los 9 años. Y en las mujeres embarazadas, que lamentablemente en Venezuela hay mucho embarazo adolescente, también se les pone, insisto, difteria tetanopertussis, hepatitis B, influenza estacional, que es la de la gripe, para evitar precisamente que a los bebés se enfermen los primeros meses de vida y la mujer embarazada, que también tiene algún riesgo, se enferme. Entonces, en la adolescencia también hay vacunas y en la adultez. Y nosotros que somos personal de salud, nos deberíamos poner, por ejemplo, todos los años la vacuna contra la influenza, que es la de la gripe. Sí. Que ahorita gripe hay que da miedo, por cierto. Deberían irse a vacunar contra la influenza. Muchísimo. La vacuna la lleva al consultorio y nosotros los pediatras la ponemos. ¿Cuándo colocamos la última vacuna? Cónchale, después que te mueras. Porque cuando eres un adulto mayor, te deberías vacunar todos los años contra la gripe. Y si te dio, por ejemplo, tienes riesgo de que te dé el problema que viene después del herpes, que da los problemas herpéticos asociados a la adultez, definitivamente deberíamos vacunarnos contra las complicaciones del herpes, pero anualmente contra la influenza. Entonces y después cada 10 años, yo te decía, la vacuna del tétano se debe poner cada 10 años. Es un recordatorio. Y si no te la pusiste de muchacho o de joven, la vacuna de neumococo te la puedes poner de adulto. Si no te pusiste antes de los 45 años VPH, te lo puedes poner. O sea que hay tiempo, hay oportunidad. Hay oportunidades que hay que aprovechar. Eso es una de las cosas clave. Cuando iniciamos el episodio, yo te hablaba que una de las cosas que me llevó a poner un stop y no vacunar a mis chamos con una de las vacunas fue el miedo. ¿Miedo a qué? Porque se dice mucho en las redes, a pesar de que formo parte de la ciencia y que obviamente, pero también soy mamá y uno también se llena de esa información del que escuchas en YouTube, de que lo que lees, de lo que te dice la vecina, de la experiencia de a lo mejor de alguna compañera, de alguna amiga. Fíjate que hace un par de años, cuando estuvo ese momento que tenía que vacunar al menor de mis hijos, una amiga ya bastante cercana, ella tenía un chamo en ese momento de 3 años. Okay. El chamo tenía 3 años en ese momento y ella llevó a vacunar al bebé, lo llevó a consulta y pasaron un par de meses y empezaron a notar que hubo un cambio en su comportamiento, que hubo un cambio en su conducta, en la manera en que el niño se desenvolvía y claro, ahí fue en donde empezó a llamar la atención de los padres y de las personas que hacían vida con el niño. Y obviamente uno empieza como en retrospectiva a tratar de ver qué es lo que ha pasado o qué es lo que ha ocurrido y una de las cosas nuevas era, o de lo que ellos hacían mención, era que no, recientemente lo habíamos vacunado. No recuerdo qué vacuna era, probablemente vinculada con la edad, si es que había alguna, porque él tenía más o menos alrededor de 3 años. Entonces intentaron hacer responsable del cambio de conducta de este pichurro y hablaban que era a causa o por consecuencia de la vacunación. Ojo, en la actualidad este niño ya ha sido estudiado por una serie de especialistas, ya tiene un diagnóstico bien establecido, pero yo quiero que hoy tú como especialista en esta área nos aclares, a mí como colega y a todos los que nos están escuchando y viendo, si realmente se vincula la vacuna con el autismo. Mira, las vacunas no dan autismo. Los que dicen que las vacunas dan autismo, ese es el fraude médico más grande de los últimos 100 años. ¿Por qué es un fraude? Porque hubo un señor que se llama Andrew Wakefield,
que estudió 12 niñitos en el Reino Unido. 12. 12. Pero eso no es nada. Eso es la muestra del señor. Entonces, Andrew Wakefield agarró 12 niñitos y dijo que esos 12 niñitos tuvieron comportamientos que después se diagnosticaron como autismo y dijo que era culpa de la vacunación. Después se demostró que él inventó todos los datos, que cobraba dinero por decir eso que estaba diciendo, que había mentido tanto a los padres como a los publicadores de la revista y que esos niñitos le tenían ya signos de trastornos del neurodesarrollo o de autismo antes incluso de irse al estudio. De hecho, él los fue a buscar a lugares diferentes a Londres, que era donde él trabajaba. Un niñito incluso se lo trajo de los Estados Unidos, uno de los 12, que son poquiticos. Inventó eso, lo publicó en una revista. Esa publicación está retractada. A ese señor le quitaron la licencia médica. Él ya no ejerce la medicina, sino que ahora es un difusor de mentiras en las redes. Y a partir de ahí, toda la gente empezó a creer, porque bueno, por el amarillismo, que las vacunas daban autismo. Pero marcó muchísimo. Sí, todavía hoy se habla de eso. Y las vacunas no dan autismo. Está más que demostrado por la ciencia, estudios de 500.000 de niños y 1,5 millones de niños a lo largo de muchos años, que no hay ninguna relación entre los niños que les da autismo o tienen autismo y la vacuna, y ninguna vacuna en general. Entonces no hay relación entre vacunación y autismo, demostrado por la ciencia suficientemente. Y lo que sí está demostrado es que más bien evitan graves enfermedades, que salvan vidas y que son seguras y efectivas. También hay gente que dice que no, que tienen aluminio. Bueno, sí, las vacunas tienen aluminio en una cantidad menor al aluminio que hay en una manzana, por ejemplo, o en un helado, o en un vaso de agua, y es usado como coadyuvante. Sin embargo, ya hay muchas vacunas que se les ha ido quitado el aluminio. Este señor decía que lo que causaba autismo dentro de las vacunas, que era el timerosal, que es una cosa que tienen como conservante o preservante, y está demostrado que el timerosal, que es etilmercurio, no trae problemas, pero el metilmercurio, la diferencia es una M, se parece mucho, sí puede traer problemas, pero ninguna vacuna tiene timerosal, ya casi ninguna, y ninguna tiene metilmercurio, que es el que trae problemas. Entonces el mercurio contenido en las vacunas, como nombre de etilmercurio, no dura mucho en el cuerpo, se excreta rápidamente y no da ningún problema. Sin embargo, casi todas las vacunas se le quitó eso. Hay una que otra vacuna por ahí muy vieja que ya casi claro, que no tiene que ver, y es lo que quiero que quede claro, o sea, que la cantidad es muy mínima y que no tiene nada que ver con la intoxicación con mercurio. Sí, es otra cosa. Igual que la gente dice que uno si tiene moco no se puede vacunar. Los niñitos, cuando tienen moco, se pueden vacunar, porque los niños entre los 2 y los 6 años van a pasar con moco, resfriado, gripe, de 6 a 11 veces en un año. O sea, tu niño va a tener moco un mes y un mes no, los primeros 6 años de vida, básicamente. Entonces, si tiene moco no lo vacunas, no le vas a vacunar nunca. Lo que sí es una contraindicación relativa es que tenga fiebre, porque puede terminar en enfermedad grave. Si tiene enfermedad grave no se vacuna. Pero si tiene moco, puede y debe vacunarse. Y eso es otro de los mitos más frecuentes. O sea, que si tiene alguna gripecita, algún resfriado común o algo, y teníamos cita con el pediatra y había oportunidad de vacunación, ¿se puede vacunar con esa gripecita? Se puede y se debe vacunar, porque si no la gente no vuelve, se pierde la oportunidad de vacunar. Se pierde totalmente porque la no vuelves al oportunidad. pediatra, porque tienes que pedir un día de permiso en el trabajo, Claro. porque el niño no tiene que ir para la escuela, porque tienes que sentarte, esperar que el médico te atienda, porque también cuando no se trabaja por cita la gente espera. Entonces toda esa inversión de tiempo y dinero hay que aprovecharla y vacunar al niño si no tiene ninguna contraindicación. Sí. Moco en la nariz no es contraindicación para vacunar. Okay. La gente puede vacunarse y comer pescado. La gente puede vacunarse y tomarse una cerveza. La gente puede vacunarse y salir a jugar tomarse un jugo pelota. de parchita, una limonada. Sí, porque que no comas cítrico. Nada que ver. No, y que no se resfríe, que no agarre sereno. Que no coja sereno. Que no, O sea, las contraindicaciones para las vacunas, y no para todas, son muy chiquiticas. Por ejemplo, si una persona tiene HIV, no debería vacunarse con la polio, que es una gotica, porque el virus está vivo, por ejemplo. O contra el sarampión, que el virus está vivo. Pero las otras vacunas se las puede poner. Si tiene una enfermedad leve, se puede vacunar. Si toma cítrico, se puede vacunar. O sea, las contraindicaciones reales para la vacuna son muy poquitas. De hecho, la gente me pregunta a mí, mire, ¿y si el muchacho tiene asma, se puede vacunar contra la gripe? Ajá. Sí, no solo que puede, debe, porque tiene más riesgo de enfermarse gravemente. Entonces tiene que vacunarse para evitar la enfermedad grave. Pues eso es otra cosa que hay que aclarar. Las vacunas no son una cápsula de hierro para meter al muchacho allá adentro impenetrable. Las vacunas evitan la enfermedad grave y la muerte principalmente. No evitan ni que la gente se enferme, no en el 100%, ni evitan la transmisión de la enfermedad en la mayoría de las vacunas. Lo que evitan es que quien se las pone se enferme gravemente o se muera por la vacunación, y no en 100% de los casos, sino cuando son muy buenas, 85-95% de los casos, que es bastante más que cero.
ninguna vacuna se aprueba si no protegen en más del 50% de los casos de enfermedad grave y muerte. Entonces, hay que vacunarse, te puedes enfermar a pesar de la vacunación, pero lo más probable es que no te enfermes grave, ni te mueras de las cosas contra las que te vacunaste. Eso es importante. Y dejar entonces claro, coloquialmente hablando, que las vacunas te ayudan a potenciar, a crear esas defensas del cuerpo frente frente a esas enfermedades o frente a lo que te estés Fíjate, vacunando. hay una cosa muy interesante, que es que los niños hace 20 años no se vacunaban contra el neumococo, por ejemplo. Desde que se empezó a poner sistemáticamente en buena parte del mundo, 45% de los niños del mundo tienen vacunas contra el neumococo. Y gracias a eso se ha disminuido el 55% de las neumonías por culpa de esa bacteria. O sea que se favorecen quienes se vacunan y quienes están alrededor. Es una de las cosas muy buenas de algunas vacunas que protegen contra las enfermedades, no solo el que se vacuna, sino una cosa que se llama inmunidad de rebaño, que es que si tú tienes 20 muchachitos, sí, hay uno que no está vacunado, los 20 que están alrededor de una u otra manera lo protegen porque al no enfermarse ellos, no lo enferman a él. Claro. La inmunidad de rebaño necesitas vacunar a mucha gente para lograrlo, pero también lo puedes lograr porque hay mucha gente que dice, yo no me he vacunado, no me he enfermado de nada. Claro, porque es que nadie trae la enfermedad donde tú estás porque todos los que estamos alrededor sí nos vacunamos. Entonces la inmunidad de rebaño es difícil de lograr porque necesitas mucha gente vacunada a tiempo, pero en buena medida se logra y evita que gente no vacunada también se proteja. O sea, así de nobles son las vacunas. Y son víctimas de su propio éxito porque salvan tantas vidas, evitan tantas enfermedades que la gente se le olvida. Se le olvidan las enfermedades. Por ejemplo, la difteria aquí en Venezuela habían pasado 24 años sin que nadie se enfermara y se muriera de eso. Se dejó de vacunar en Venezuela y en el año 2017-2019 se enfermaron algunos niñitos y se murieron de eso. Porque se dejaron de vacunar. Principalmente niñitos guaraos, que son de una comunidad indígena en la que es difícil llevar las vacunas y que gente, bueno, niñitos muy desnutridos que tienen más riesgo de enfermarse y morir. El tema del COVID. La vacuna del COVID. Ajá. Eso tenemos que tocarlo, sí, tenemos que hablar. O sea, ya tuvimos ese episodio, pero es un virus que quedó endémico, ¿no? Sí, sigue habiendo mucho COVID. De hecho, estos últimos meses hay mucha gente que tiene la gripe que está dando, que la gripe que está dando es COVID en buena medida. Tienes a alguien cerca que no es buena. Y si no es COVID, es influenza, es lo que más hay. Y definitivamente es porque así como vivimos con influenza, con rinovirus, está todavía. Pero la gente tenía temor a la vacuna del COVID. Sí, hubo mucho. De hecho, toda esa información amarillista, incluso uno se llenó de la experiencia del vecino, de la experiencia del familiar que tuvo alguna situación vinculada posiblemente con la vacuna. Pero bueno, hay que hablar de eso. Sí, mira, las vacunas no causan muerte, no causan enfermedad. O sea, es imposible que tú te vacunes de COVID y te dé COVID por culpa de la vacuna. Lo que puede pasar es que tú me pegas COVID a mí, yo no tengo síntomas todavía, ese mismo día me vacuno, a los 3 días me dan síntomas. Y no es que me enfermé por culpa de la vacuna, es porque conversé contigo que tienes la enfermedad. Un periodo de incubación. Exacto. Ahí luego empezaron los síntomas. Mucha gente dijo, no, que la vacuna aquella de AstraZeneca que daba trombos. Sí, producía trombos en el 0,0000005%, 2% de los casos. O sea, de cada 1.000.000 de personas vacunadas, a 1 o 2 les podía dar este problema. Esa es la cantidad de gente que tiene riesgo de que vaya caminando por la calle y le caiga un piano en la cabeza. ¿La gente deja de salir para la calle porque le puede caer un piano en la cabeza? No. Vamos a dejar de caminar por la calle porque no puede caer un piano en la cabeza. Es la misma posibilidad, 0,00002%, es la posibilidad de que tú vayas para la calle y te cache un toro. O sea, es ridícula la posibilidad de que suceda, pero ocurre en 0,00002% de los casos. ¿Qué es más probable? Que si la gente fuma, tiene por lo menos 10 veces más riesgo que le salga un trombo. Si te montas en un vuelo de unas 10 a 12 horas, tienes 10 veces más probabilidad. Las mujeres que toman pastillas anticonceptivas tienen más riesgo de trombosis. Y si te da COVID, tienes de 17 a 20 veces más riesgo que te dé una trombosis por culpa del COVID que si te vacunas. Entonces, eso era un riesgo relativo que existía, pero los beneficios son tan grandes respecto a los riesgos que igual se vacunaba. Lo mismo decían que si no, que te va a dar miocarditis la vacuna tal del COVID. Lo mismo, se produce en una persona de cada 1.000.000 de vacunados y el riesgo de miocarditis posterior a COVID porque no te vacunaste es 20 a 25 veces mayor. Entonces siempre sale mejor vacunarse y asumir ese riesgo ínfimo de que te traiga un problema a no vacunarte y asumir un riesgo mucho mayor de enfermarte y morirte por esa enfermedad. Claro, y tenemos una serie de vacunas que nos pueden cuidar, nos pueden proteger, pueden potenciar esas defensas frente a diferentes enfermedades. Y hoy, gracias a Provacunas, que nos acompaña en este episodio, Provacunas que tiene de todo. De todo. Todas las vacunas que puedas necesitar
las llevan hasta la puerta del consultorio de los médicos, por lo menos aquí en Maracay, abarcan básicamente O todo sea, el que con estado. Provacuna le puedo poner la del meningococo a Luca. Tú vas para el consultorio, Provacuna me la llevo, yo le pongo su vacuna de meningococo La de la a los dos, no, influenza, a los dos. no a uno solo. No, La del al mayor le vamos a poner la del La del BPH. BPH, definitivamente. Y hay que ponerle a los dos las de la influenza este año, si no Bueno, se hay que las han puesto. ponerle fecha. Ya Sí. está. Y definitivamente, no solo eso, sino que hay mucha gente que tiene temor, no, que cómo la traen, que la cadena de frío se mantiene entre 2 y 8 grados Celsius, que es básicamente una nevera de casa, pero ajustada a esa temperatura. Y esta Sí. gente tiene Como la que definitivamente tenemos hoy acá. un muy buen sistema de traer las vacunas hasta la puerta del consultorio. Y entonces hay médicos, por ejemplo, yo tengo mi nevera en mi consultorio y vacuno y hay de todo siempre hay. Pero hay algunos pediatras que no tienen nevera en el consultorio, entonces es una opción que cuando tú tengas el paciente ahí, la gente de Provacunas llega hasta tu consultorio, te entrega la vacuna, tú la pones y Chévere. listo. Entonces, a juro, no tienes que hacer la inversión de Eh. la planta, la nevera, el UPS, el termómetro, etc. Bueno, ya es una decisión ya del profesional, pero lo importante es que quede claro que siempre se respeta y se cuida lo que es la cadena de frío para que el producto esté Claro en que el sí. estado que En el debe estado que estar. corresponde. Y una cosita que se me había olvidado respecto a esas posibilidades que las vacunas traigan problemas. La gente, no, pero es que si la cadena de frío no se respeta, la vacuna me va a hacer daño. No, no te va a hacer daño. Lo que no te va a hacer es, El es efecto. protegerte, pero daño no te va a hacer. Ya. O sea, si tú te pones ahí agua salada, no te va a traer problemas. Pero ¿por qué se convirtió en agua salada? Porque se calentó o se congeló. Claro. Eso, si la cadena de frío no se respeta, la vacuna no le va a hacer daño a la persona, sino que no le va a hacer un bien, que es lo que realmente se busca con Ahora, la entonces vacunación. ahí es clave que el profesional de salud, que en este caso es el pediatra o los centros en donde se aplican las vacunas, así como el proveedor, tú garantices, ¿no? Investigues, busques y realmente lo hagas con alguien de confianza, Claro. con tu médico, con el pediatra que... Sí. La gente lleva a los pediatras a sus hijos entregándole lo más valioso que tienen. Claro. Entonces los pediatras debemos respetar esa confianza Sí. que nos ofrecen y debemos buscar Garantizar. atenderlo de la mejor manera posible. Entonces respetar a la familia y a los niños, educarnos, o sea, formarnos para hacerlo lo más actualizado posible y buscar proveedores de confianza, como el caso de Provacunas, para la vacunación. Porque definitivamente este es el momento más difícil, creo yo, para ser padre o madre. Porque hace 20, 30 años no había YouTube, Instagram, Facebook, WhatsApp, 100.000 cosas. Había como medio libro de la crianza y ya. Y ahora el Poco 65% de la información que hay de salud en las redes es desinformación. Por eso nosotros tratamos de crear este espacio, un espacio seguro para crear una comunidad que la gente vea, escuche opiniones informadas y pueda tener, pues, mejores argumentos cuando tienen que tomar la decisión respecto, por ejemplo, vacunar o no vacunar a su chamo. Así es, este episodio se llevó a cabo gracias a Provacunas. Hoy queríamos quitar un poco ese miedo que yo sentí, ese miedo que quizás tú también sentiste y que puedas, de la mano de especialistas y de proveedores certificados, poder vacunar a tus chamos sin miedo, protegiéndolos, potenciando sus defensas y evitando caer en desinformación, que lo que hace más bien Es hacer daño. es hacer daño. En definitiva, las vacunas son seguras, son efectivas, salvan millones de vidas cada año y son la estrategia en salud más costo efectiva que existe. Y en este espacio que buscamos ser padres de verdad, se las recomendamos desde el corazón para salvar la vida de sus chamos, para que no se enfermen, para que no tengan esa preocupación de que puedan estar hospitalizados por alguna cosa. Así es. Gracias a Provacunas por acompañarnos y a ustedes, si no se han suscrito, suscríbanse a nuestro canal. Aquí dejen sus comentarios. ¿Tuvieron miedo? ¿Alguna experiencia? ¿Qué piensan sobre las vacunas? O si tienen alguna inquietud, alguna duda, con gusto se las vamos a responder y denle clic a la campanita. Y si nos estás mirando por Instagram, recuerda que nos puedes seguir en el link fijado en nuestro perfil en YouTube. Y si lo estás haciendo en YouTube, también hay un link en la descripción para que nos sigas en Instagram y nos acompañes en esta comunidad. Hasta la próxima que nos veamos.